Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y estamos en el punto 1461, dentro de la explicación del sacramento de la confesión, del sacramento de la penitencia en la que nos encontramos. Ya habíamos concluido con la explicación de esas partes principales del sacramento, lo que decimos que es el examen de conciencia, el acto de contrición, el dolor de los pecados, el propósito de enmienda, el confesar los pecados al sacerdote, y ayer explicamos el cumplir la penitencia, que es la satisfacción, que significa esa penitencia que se nos pone al final de la confesión. Bien, hemos concluido pues esa parte principal. Y ahora comienza un apartado en el Catecismo que tiene como título el ministro de este sacramento. Y se explica pues una serie de cosas que yo creo que también que es verdad que aunque son más específicas del sacerdote, yo estoy convencido de que a los oyentes también me refiero a los seglares, les va a ayudar mucho, les va a gustar también conocer por ciertos aspectos que los que hemos recibido de la Iglesia, el ministerio de la confesión, pues hemos sido instruidos también en estos aspectos, pero que creo que el hecho de que los seglares también lo conozcan les hace entender también toda la riqueza, toda la complejidad y al mismo tiempo toda la sencillez que conlleva este ministerio de la reconciliación. Tiene como título el ministro de este sacramento. Y el primer punto es el 1461. Dice así: puesto que Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación, los obispos, sus sucesores, y los presbíteros, colaboradores de los obispos, continúan ejerciendo este ministerio. En efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, un primer punto, pues, de declaración del principio fundamental. Es decir, Cristo confió a los apóstoles el ministerio de la reconciliación. Dos textos nos ofrece el Catecismo para apoyar esta afirmación. Hay muchos más, como podéis imaginar, pero hay dos textos que son especialmente entrañables, que además es que yo creo que son textos que casi muestran el corazón misericordioso de Jesucristo. Uno es el de Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23, ¿no? Es una de las apariciones de Cristo resucitado. Están los apóstoles y Jesús se aparece en medio de ellos. Y dice: Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también os envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Digo que es un texto entrañable porque se muestra el corazón de Jesucristo, que no únicamente que cuando está concluyendo ya esa etapa que por 3 años ha estado siendo imagen de la misericordia de Dios Padre en la tierra, imagen viva, encarnada, de la misericordia de Dios Padre. Hemos conocido lo entrañable y lo misericordioso que es el Padre, pues en esa entraña de buen pastor que nos ha mostrado Jesucristo. Claro, después de que ha estado 3 años entre nosotros, Jesús tendría, lógicamente, pues una inquietud, una preocupación, y es: lo que yo he hecho aquí durante 3 años, ¿cómo se prolonga? O se termina conmigo. La obra que hizo Jesucristo, esa obra de perdonar los pecados, de consolar a los tristes y especialmente de perdonar los pecados, porque es ir a la raíz del problema, es ir a la raíz de lo que le quita la felicidad al hombre, ¿no? Bueno, pues hay que decir verdaderamente, este es el momento en el que Jesús dice: el ejercicio de misericordia que él ha tenido, él lo prolonga en los apóstoles, lo prolonga en el ministerio de los apóstoles. La paz con vosotros. Y Jesús sopla en ello como un signo de soplar el Espíritu Santo, y les da esa potestad a los apóstoles
por el poder del Espíritu Santo, de perdonar los pecados. Un segundo texto que todavía remarca más esto, lo tenemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 y siguientes, ¿no? Que dice: lo viejo ha pasado, todo es nuevo, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo, y nos confió el ministerio de la reconciliación, porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Es decir, que de la misma manera que el Padre envió al Hijo, ahora el Hijo envía a los apóstoles. Si Dios Padre reconcilió al mundo por medio de Jesucristo, ahora Jesucristo continúa reconciliando al mundo con Dios por medio de la Iglesia, por medio de ese ministerio apostólico que ha transmitido a la Iglesia. Es pues como la continuación del pastoreo de Jesucristo. El pastoreo de Jesucristo se prolonga en los apóstoles. Es algo impresionante, ¿no? En alguna ocasión yo, pues hablando con algún joven, pues que se está igual planteando su vocación, ¿no? Pues le he dicho, ¿no? Pues intentando también hacerle ver, mira, tú reza y pide luz al Señor, pues para ver si Él te llama o no te llama al sacerdocio. Lógicamente uno no accede al sacerdocio porque a mí me guste o no me guste ser cura, porque a mí me va o no me va, no, sino que uno accede al sacerdocio porque siente esa llamada de Jesucristo, y la Iglesia también le ayuda a discernir que esa llamada es verdadera, ¿no? Pero también para intentar motivarle, ¿no? Y para intentar hacerle ver qué es el sacerdocio, yo pues a un joven en esa conversación pues le he dicho, mira, y piensa que si el Señor te llama, esa vocación sacerdotal, pues pienso que es la mayor, o sea, es el mayor de los dones que Dios podía darte, porque es casi como darte una vocación que incide en el meollo del asunto, en el centro de la cuestión. En el centro de la cuestión. Porque mira, pues hay vocaciones importantísimas, como es la del médico que sana el cuerpo. Hay vocaciones importantísimas, ¿no? Como es la de un ingeniero que es capaz de organizar y pues una empresa, o también de diseñar un determinado, pues por ejemplo un coche, etcétera, y hacer un gran servicio a la humanidad, ¿no? Hay vocaciones pues también hermosísimas, como pueden ser pues tantísimas otras que no terminaríamos de describirlas todas, las del médico, las del ingeniero, las del profesor que transmite la cultura y tantísimas otras. Pero fijaros, es que la vocación hacia el sacerdocio incide en el meollo del asunto, incide en la clave que es el perdón de los pecados. Es ir a sanar al hombre no en las ramas, sino en la raíz. Las demás profesiones son importantísimas, pero no inciden en la raíz, inciden más bien en una rama, en otra rama del hombre, en otro aspecto del hombre, en otra rama sí, pero es que la vocación del sacerdocio, alguno diría, ¿está barriendo para casa? Pues sí, estoy barriendo para casa, pero también quiero con ello proclamar la grandeza del sacerdocio, ¿no? Que nos demos cuenta de que, bueno, pues lo digo también para que alguien que pueda estar discerniendo pues una posible vocación sacerdotal abra los ojos a la grandeza de lo que el Señor puede llamarle. Es como si estuviésemos todos, permitidme el ejemplo, trabajando en una central nuclear. Y en la central nuclear hay muchos aspectos que son muy importantes. Unos tienen que cuidar pues la entrada del agua para la refrigeración. Otros también tienen que trabajar en la oficina haciendo pues las nóminas para poder pagar a los empleados, y otros tienen que trabajar en la limpieza y otros muchos aspectos, pues otros trabajan en mantenimiento, pero alguno también tiene que trabajar en el reactor nuclear, tiene que trabajar en el centro, en el meollo. Bueno, pues ese reactor nuclear del hombre es su conciencia, y la vocación que incide en ese aspecto nuclear es el sacerdocio, porque está incidiendo en lo más determinante del hombre. Las demás cosas son condicionantes, pero es que esto es determinante. Es determinante que un hombre esté en gracia o que esté en pecado mortal.
Esto es lo determinante. Otras cosas son importantísimas, pero la salud no es determinante, es condicionante. Y el progreso económico no es determinante, es condicionante, pero esto es determinante. Bueno, pues permitidme pues que haya hecho esta loa o este canto al sacerdocio, porque es impresionante ver que el Señor haya transmitido, ¿no? Haya transmitido a la Iglesia ese ministerio de perdonar los pecados. Si resulta que se escandalizaban, ¿no? Pues en tiempos de Jesús se escandalizaban de que Jesús dijese: tus pecados están perdonados, y allí automáticamente surgía un murmullo, todo el mundo hablando entre ellos, pero este ¿qué se piensa? ¿Pero quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? ¿Quién se ha creído? Claro, pues es de comprender el murmullo que se puede originar, pues porque ese ministerio del perdón de los pecados, encima Jesucristo lo confíe a unos hombres, a unos apóstoles. Todavía el escándalo es superior. Pero bueno, ¿cómo puede estar este hombre diciendo, este Pedro o cualquiera de los apóstoles, ¿no? Este Mateo puede estar aquí diciendo: tus pecados están perdonados? Escandaliza. Y sin embargo el Señor no se arrepiente de haber puesto un poder divino en manos humanas. Un poder divino en manos humanas. Eso creo que es impresionante, ¿eh? Y el Señor no se escandaliza de ello en ningún momento. Digamos lo siguiente. Precisamente, la Iglesia, una de las pruebas de que es santa es de que es capaz de santificar. Una de las pruebas de que es divina es que es capaz de divinizar al hombre. Está bastante claro, ¿eh? Si el hombre puede ser perdonado de sus pecados, y si solo puede perdonar Dios, si puede ser divinizado, en el sentido que es hecho hijo de Dios y elevado, ¿no? Y elevado a una condición sobrenatural de hijo de Dios. Si resulta que puede ser divinizado, pues lógicamente una criatura humana, por su propio poder, no puede divinizar a otra. Es que es absurdo, ¿no? De la carne sale. Lo que no puede ser es que de la carne nazca el espíritu. Si la Iglesia tuviese únicamente pues la autoridad y el poder de la carne, ¿cómo va a ser hijos de Dios? ¿Cómo van a hacer de ella hijo de Dios? ¿Cómo de ella van a ser perdonados los pecados? Si la Iglesia puede divinizar, santificar, es porque es divina, es porque es santa, porque en ella Jesucristo ha dejado pues los medios de santificación, los medios de divinización, y en ella se conjuga esa doble condición de humana y divina. Se conjuga esa doble condición de una manera similar, pero bueno, con mucha distancia, con una manera similar a como Jesucristo también tenía una doble naturaleza humana y divina. Y bueno, no quiero poner ese ejemplo literalmente porque tendría también sus pegas, pero sí, también la Iglesia tiene esa doble condición. Bien, pues por lo tanto yo creo que en primer lugar demos gracias a Dios de que Él no se haya avergonzado de poner en manos humanas ese poder divino del poder de los pecados. Demos gracias que Él haya querido continuar, prolongar el pastoreo, el ministerio de la reconciliación. Es tan misericordioso el corazón de Cristo que Él no quería dejarnos huérfanos. El ministerio apostólico prolonga la encarnación de Jesucristo entre nosotros. Es como una encarnación prolongada. Uno entiende mejor así también eso que dijo Jesús en la ascensión a los cielos. No os dejo huérfanos. Me voy, pero estaré con vosotros hasta el fin de los días. Lo dijo porque enviaba el Espíritu Santo, sí, pero lo dijo porque ese Espíritu Santo iba a estar activo, iba a estar en un continuo suscitar y ejercer y ejercitar, ¿no?, ese ministerio reconciliador de Jesucristo. El ministerio apostólico, el sacerdocio, ese ministerio del perdón de los pecados, es ni más ni menos la presencia de Cristo misericordioso entre nosotros. Tenemos un momento del sacramento de la reconciliación. Entramos en el punto 1462, que dice:
El perdón de los pecados reconcilia con Dios y también con la Iglesia. El obispo, cabeza visible de la Iglesia particular, es considerado por tanto con justo título desde los tiempos antiguos como el que tiene principalmente el poder y el ministerio de la reconciliación. Es el moderador de la disciplina penitencial. Los presbíteros, sus colaboradores, lo ejercen en la medida en que han recibido la tarea de administrarlo, sea de su obispo o de su superior religioso, sea del Papa, a través del derecho de la Iglesia. Bueno, aquí, ¿qué es lo que se explica en este punto que quizás pueda ser un poco más desconocido, especialmente para los seglares? Aquí lo que se explica es que, como hemos dicho antes, Jesucristo ha transmitido a los apóstoles, y los apóstoles han transmitido a sus sucesores. Sabéis que los obispos son sucesores de los apóstoles, igual que el Papa es sucesor de San Pedro, los obispos son sucesores de los apóstoles. Pues bien, Cristo transmitió a los apóstoles el ministerio de la reconciliación y los apóstoles lo han ido transmitiendo por el sacramento del orden. Ese ministerio los obispos también lo transmiten por el sacramento del orden a los sacerdotes, a los presbíteros, lo transmiten. Pero lo reciben a través del obispo, siendo el obispo el moderador, dice aquí, de la disciplina penitencial. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir lo siguiente, que hay que distinguir entre potestad y facultad o jurisdicción, que son dos conceptos. Voy a intentar explicarlo para que no se resulte esto un poco abstracto. La potestad de perdonar los pecados un sacerdote la recibe por el sacramento del orden. El día que le ordenan sacerdote, a ese sacerdote se le da la potestad de perdonar los pecados. Ahora bien, la facultad, la jurisdicción es otra cosa que el obispo regula hacia ese sacerdote. Entonces, por ejemplo, pues es posible que le escuchéis a algunos sacerdotes, pues que igual fueron ordenados pues hace ya bastantes años, antes del nuevo Código de Derecho Canónico, antes incluso del Concilio, que igual habéis oído decir de ellos pues que se ordenó tal año y le dieron el permiso, le dieron la autorización para confesar, pues se la dieron un año y medio más tarde. Y dice, güey, ahí va, ¿y cómo es eso? Bueno, pues eso es porque una cosa es la potestad que la tiene uno por el sacramento del orden y otra cosa es la jurisdicción que también regula, modera el obispo, pues en función también de la prudencia de que ese sacerdote pues esté bien preparado para confesar o que tenga todavía que formarse un poco mejor o tal o cual. Puede haber alguna serie de aspectos pues que hagan prudente o no prudente pues que un sacerdote confiese y entonces el obispo le dice, bueno, no te voy a dar facultad para confesar sino hasta más tarde. Incluso yo, por lo que he escuchado a sacerdotes mayores, o he leído también en algunas vidas de santos, pues incluso a veces a un sacerdote se le daba primero la facultad a la jurisdicción para confesar a los hombres y luego un año más tarde a las mujeres o cosas por el estilo. Bien, eso para que entendamos ese concepto. O por ejemplo, hasta hace muy poco, hasta el último Código de Derecho Canónico, un obispo le daba a un sacerdote, le daba la jurisdicción para confesar en su propia diócesis, pero fuera de ella él no podía confesar, si no recibía también la jurisdicción del obispo de esa otra diócesis. O sea, se distinguía entre potestad, tú la potestad la tienes por el sacramento del orden, y jurisdicción. Bien es verdad que siempre se dijo, porque eso yo creo que la Iglesia pues es madre y las madres tienen mucho sentido común, siempre se dijo que en caso de extrema necesidad, que en caso de que alguien esté en peligro de muerte y necesite recibir el sacramento de la confesión, pues un sacerdote, aunque no tenga la jurisdicción del obispo o esté fuera de la diócesis, o aunque lo que sea, puede confesar perfectamente, porque en ese caso prima la necesidad espiritual de ese fiel. Eso la Iglesia, que es madre, lo tiene muy claro. O sea que en caso de necesidad espiritual siempre. Bien, pero igual es bueno
que también conozcamos esa distinción entre potestad y jurisdicción. Podría ocurrir, por ejemplo, pues que un obispo piense que un sacerdote pues no tiene la prudencia debida pues para confesar en un momento determinado y le retire esa facultad, esa jurisdicción, y él lógicamente sigue siendo sacerdote, y puede celebrar otros sacramentos, pero igual en concreto el obispo le retira una jurisdicción a un sacerdote. Ahora bien, esto ha sido un poco la forma en la que históricamente se ha hecho, pero en el nuevo Código de Derecho Canónico, cualquier sacerdote, en el momento de ordenarse, ya implícitamente se le da esa jurisdicción para poder confesar. No es como antes, que primero se le ordenaba y luego más tarde, según se le podía dar como un acto aparte, se le daba pues un papel que acreditaba que tenía la jurisdicción para empezar a confesar. No, en el Código de Derecho Canónico actual, implícitamente con el sacramento del orden, un sacerdote ya puede confesar, tanto en su diócesis como en las demás. La jurisdicción se le supone, de no ser que el obispo se la retire. O sea que se procede de esta manera, que quizás pues también me da a mí la impresión pues de que es una adaptación pues también el momento que vivimos. Como nos podemos imaginar, estamos tan necesitados de recibir el perdón de los pecados, pues que la Iglesia pues no está para restarle a un sacerdote ni un rato, ni unos años en los que se quede todavía sin jurisdicción ni nada por el estilo. Es verdad que los sacerdotes pues muchas veces igual no tendremos toda la preparación que deberíamos de tener, ¿no? Pero es verdad que la Iglesia, ante tal necesidad de que el sacerdote pueda impartir el perdón de los pecados, pueda administrarlo, pues lo ha facilitado lo máximo posible, y la jurisdicción se supone implícitamente cuando alguien es ordenado. Bueno, eso también, por lo tanto, descubre una cosa importante, y es que el obispo es también moderador de la disciplina penitencial, es moderador, y debe también tener la capacidad de estar de alguna manera vigilante a que el sacramento de la confesión se administre bien. Y si tiene alguna noticia de que el sacramento de la confesión no se administra bien, pues lógicamente tendrá que hablar con sus sacerdotes, tendrá que hablar con ellos y recordarles pues que el ejercicio del ministerio del perdón de los pecados lo han recibido por esa delegación, por esa facultad que el obispo se le ha concedido, con lo cual un sacerdote no puede hacer lo que le venga en gana al margen de ese criterio de ser también enviado por Cristo, pero a través de esa facultad y esa jurisdicción que el obispo le ha otorgado. También el obispo, por lo tanto, supervisa y está cuidando de alguna manera de que el ejercicio de la confesión por parte de los sacerdotes sea correcto. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Nos encontramos en la explicación, en el catecismo, en el programa del Catecismo de la Iglesia Católica, explicando dentro del sacramento de la penitencia de la confesión el apartado que dice el ministro de este sacramento. Y nos adentramos en el punto 1463, que dice: ciertos pecados particularmente graves están sancionados con la excomunión, la pena eclesiástica más severa, que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos, y cuya absolución, por consiguiente, sólo puede ser concedida según el derecho de la Iglesia por el Papa, el obispo del lugar o por sacerdotes autorizados por ellos. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote, incluso privado de la facultad de oír confesiones, puede absolver de cualquier pecado y de toda excomunión. Bueno, unas cuantas aquí afirmaciones interesantes. Yo sé que, me imagino que muchos oyentes dirán, ¿qué es eso de la pena de excomunión? Nos gustaría un poco saber pues, qué razones tiene, por qué la Iglesia ejercita, o sea, también utiliza esa fórmula de la pena de excomunión. Bueno, en primer lugar hay que decir que la pena de excomunión puede tener razones de ser diversas. Una, por ejemplo, puede ser un poco la pedagógica. Por ejemplo, el hecho de que el pecado de aborto tenga pena de excomunión
Yo muchas veces me han preguntado, y recuerdo que también en alguna ocasión un oyente hizo esta pregunta: oiga, ¿por qué el pecado de aborto tiene pena de excomunión? Y, por ejemplo, en el Código de Derecho Canónico en ningún sitio se dice que matar al padre de uno tenga pena de excomunión. O sea, el parricidio no tiene pena de excomunión y el aborto sí. Es que es más grave matar al niño en el seno de una madre que matar al padre. Bueno, pues es igualmente grave una cosa que la otra. Pero es verdad que la Iglesia también, obrando de esta manera, lo hace no porque una cosa sea más grave que la otra, sino lo hace por un ejercicio pedagógico de abrir los ojos para que el mundo también, para que los cristianos, ¿no?, nos sensibilicemos ante lo que yo calificaría de un pecado de época. Es decir, un pecado ante el que esta generación comienza a ser ciego y no lo percibe. Pecado de época es aquel que casi, pues, la cultura del momento, la cultura que nos rodea, pues lo ha asumido de tal manera que casi lo entiende como un avance, lo entienden como si fuese un signo de los tiempos progresistas, ¿no? Y entonces parece que no hay luz suficiente para entender, pues, que eso es intrínsecamente malo. Y como no hay luz suficiente, como la razón está cegada, la Iglesia dice: hagamos un acto de pedagogía, que es abrir los ojos, ¿no? Una especie de terapia de electroshock, ¿no? De decir, eso es una barbaridad. Y lo subrayamos diciendo, pues, que tiene pecado de excomunión el matar al niño que está en el seno de una madre. Bien, pero como digo, no porque sea más grave que matar al padre, no, sino porque es que afortunadamente hoy por hoy, vamos, yo no he escuchado a nadie que diga que matar a un padre está bien, pero vamos, no, voy a decirlo con la boca un poco pequeña, no va a ser que por ahí salga cualquier iniciativa de algún partido político proponiéndolo, perdonadme la ironía, pero afortunadamente hay aspectos que están más en la penumbra que otros, más en la penumbra que otros. También hay otro tipo de excomuniones que ya no son ya por este factor pedagógico de abrir los ojos, sino son para impedir males mayores y para impedir la corrupción interna. Por ejemplo, pues existe pena de excomunión. Imaginaos que un sacerdote ha pecado con una mujer, y entonces pues tiene pena de excomunión si ese sacerdote luego va y se pone a confesar a esa mujer. Oiga, pues la Iglesia preserva ese caso y dice: un momento, el sacerdote que absuelva a una persona con la que él mismo ha pecado tiene pena de excomunión. ¿Por qué no? Pues porque eso, como os podéis imaginar, pues es introducirse en un ámbito de corrupción interna que sería insostenible, ¿no? Pues, o sea, también hay penas de excomunión que están puestas, pues, para evitar, pues, que el mal se enmarañe de una manera que luego es imposible hacer la luz ahí, ¿no? La Iglesia tiene 2000 años de experiencia. La Iglesia es una madre muy sabia, y cuando uno ve el Código de Derecho Canónico y ve este tipo de prevenciones y cautelas en las que también la Iglesia ha querido poner toda su autoridad en cosas determinadas, como lo que es una pena de excomunión, que parece que saca toda su energía en momentos determinados con cosas que ve especialmente graves, la Iglesia es muy sabia. Yo la verdad es que me quito el sombrero cuando veo estas cosas y dice uno: pues tú fíjate, pues si la Iglesia ha hecho esto, seguro que habrá habido algún caso, habrá habido casos, ¿no? Y entonces por eso la Iglesia se preserva y dice: cuidado. Eso he puesto este caso concreto, ¿no? De que un sacerdote, pues que absuelva a alguien con el que él ha pecado, tiene pena de excomunión o tal. Pues sí, es que la Iglesia sabia, seguro que estos casos se han dado y tiene experiencia suficiente como para preservarse de ello. O sea que la pena de excomunión no es una muestra, como algunos se piensan, de autoritarismo, de inmisericordia. Es que la Iglesia, más que madre, parece madrastra, y no sé qué, y no sé cuántos, todavía así con penas de excomunión, en pleno siglo XXI, esas cosas, no sé qué, así no mostramos el rostro misericordioso de Dios. Y de, bueno, no hagamos un discurso de palabrería fácil y vacía. La Iglesia es una madre que precisamente porque quiere a sus hijos, quiere también utilizar su autoridad en lo que hay que utilizarla. Porque a veces, fijaros bien, a veces cuando no damos
toda la importancia que hay que dar a las cosas graves, luego resulta que a las pequeñas tonterías las sacamos de quicio. Hay que saber guardar la energía para lo grave, ¿eh? Y hay que saber también guardar pues la paciencia para lo leve. Fijaros que Jesús también en el Evangelio utilizó toda su energía en la expulsión de los mercaderes del templo. Y al mismo tiempo después, ¿no?, dijo, el que esté sin pecado, dijo, el que le tire la primera piedra a esta mujer. O sea, hay que saber ejercer en esa maternidad energía y misericordia, y creo que nuestra Madre Iglesia nos lo demuestra, ¿no?, en su forma de ejercer. Bueno, pues aquí este punto lo que ha dicho es que hay algunos pecados graves que están sancionados con la pena eclesiástica de la excomunión y cuya absolución solo puede ser concedida, según el derecho de la Iglesia, por el Papa, el obispo del lugar o por sacerdotes autorizados a ello. Pues por ejemplo, ¿no?, pues eso quiere decir que si va una persona que tiene pena de excomunión, pues el sacerdote, y si va a un sacerdote que él no está especialmente autorizado para levantar una excomunión, el sacerdote tiene que pedir esa autorización, y luego absuelve a esa persona. Por supuesto, como os podéis imaginar, a la hora de pedir esa autorización, el sacerdote, él no tiene que estar, al obispo, cuando le pide la autorización para levantar una excomunión, no va a revelar ningún dato que suponga pues que la privacidad de esa persona o que el debido sigilo se pierda. No le va a contar ni quién es, ni de dónde es, ni nada por el estilo, sino sencillamente pide la facultad pues para levantar la excomunión de un pecado de aborto, por ejemplo, o de otro tipo de pecado. Es verdad que la Iglesia, a la hora de ejercitar, de intentar facilitar lo máximo posible, ¿no?, pues las cosas, pues en momentos determinados, pues ha solido, por ejemplo, el año santo de la redención, ¿no?, pues igual faculta a todos los sacerdotes para poder levantar los pecados de excomunión. Hay momentos determinados en los que la Iglesia da una facultad extraordinaria de que cualquier sacerdote pueda levantar una excomunión. Los canónigos penitenciarios de las catedrales tienen también especialmente esa facultad. También cuando existe una dificultad grave, por ejemplo, de que un penitente que ha venido a confesarse de un pecado que supone una pena de excomunión, y el sacerdote ve que por la circunstancia que ha venido de no sé dónde, o situaciones complicadas, ¿no?, que pueden ocurrir, ese fiel va a tener una grave dificultad de poder volver de nuevo a recibir la absolución, pues también siempre la Iglesia ha entendido que lo primero que prima es el bien del alma, y puede darle esa absolución aún después, recurriendo después al obispo para pedirle, aunque sea a posteriori, ¿no?, esa bendición en ese pecado de excomunión que ha levantado. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote puede absolver cualquier pecado. Incluso, fijaros, ya en el máximo del máximo. Imaginaos que a un sacerdote se le ha retirado el permiso o la jurisdicción de perdonar los pecados. Se le ha retirado. Pues por lo que sea. Por ejemplo, un sacerdote secularizado. Cuando un sacerdote se ha secularizado, pues la Iglesia le retira el permiso de poder celebrar los sacramentos. No puede confesar, no puede comulgar, etcétera, ¿no? O sea, lógicamente es una condición que se le pone pues para admitirle la secularización, para admitirle, como se dice popularmente, que cuelgue los hábitos, ¿no? Bien, pero si ocurriese un peligro de muerte en que ese sacerdote secularizado fuese testigo de que alguien está en peligro grave, etcétera, ese sacerdote secularizado sí puede confesar a esa persona, porque siempre por encima de todo prima el bien de la salvación de las almas, y en eso pues también la Iglesia lo tiene claro. O sea, es decir, que la pena de la excomunión es una llamada de atención, para que caigamos en cuenta de la gravedad de nuestros pecados, y de la importancia de no reincidir en ellos, para que nuestro propósito de enmienda y nuestra conciencia de gravedad nos espabile, para que nos demos cuenta de que qué cara
le ha resultado a Jesucristo, qué caro le ha resultado a Jesucristo el perdón de nuestros pecados, para que nos demos cuenta a qué precio hemos sido salvados, al precio de la sangre de Jesucristo. Claro, es que a veces nosotros tenemos el peligro de vender, o sea, de trivializar el perdón. Como Dios es misericordioso, por un momento, no trivialicemos la misericordia de Dios, que ha costado un precio muy caro, el precio de la sangre de Jesucristo. Hay un drama muy grande, un drama detrás del perdón de los pecados, que es el drama de Cristo crucificado. Por eso también creo que al obrar de esta manera, también la Iglesia, cuando pues a ciertos pecados los pena con la excomunión, y luego pide también una reconciliación a través especialmente del obispo, levantando la pena de excomunión, etcétera, de esta manera está también haciendo caer en cuenta del drama que se esconde detrás de nuestro pecado. ¿A qué precio ha sido adquirido nuestro perdón? Al precio de la sangre de Jesucristo. Una madre, y esa es la Iglesia, nuestra madre, no es mejor madre porque esté dando de comer a sus hijos sin hacerles caer en cuenta de qué valor, de qué agradecidos tenemos que estar, ¿no? De tener ese alimento, de qué sacrificio tan grande que ha supuesto pues para el padre el tener que ganar el pan con el sudor de su frente. Una madre no solo tiene que dar de comer y que el hijo esté bien vestido, sino que el hijo sea agradecido, que sea infinitamente agradecido, ¿no? Por esos dones que tiene. Pues también la Iglesia, nuestra madre, tiene que administrar los sacramentos creando una conciencia, ¿no?, de que son puramente gratuitos y tenemos que recibirlos con conciencia de indignidad, de que yo no soy digno de que entres en mi casa y por lo tanto tengo que ser como un mendigo al que se le educa con la conciencia de estar bien preparado para recibir el don de Jesucristo. Bien, lo dejamos aquí. Tenemos la hora cumplida. Ahora me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.